Buenas tardes. Hoy cambiamos el horario, el miércoles próximo también, 20 horas. Eso tiene que ver con reuniones de trabajo que no tenía previstas para los miércoles de abril, pero siempre con la ayuda de Araceli, que es nuestra diseñadora, lo podemos modificar al horario en los distintos flyers. Bueno, estamos viendo las tesis de Hahn. Seleccioné 4 libros. El de hoy tal vez es uno de los más conocidos, de los más difundidos, que es La Sociedad del Cansancio, donde él va a dar cuenta de distintos tipos de cansancio, distintos tipos de actividades, de ocios y negocios que en el siglo XXI han cobrado nuevas lógicas, nuevos rostros, nuevos mecanismos. Lo cierto es que releyendo un poco el texto, voy a buscar inmediatamente el año de edición y voy a decir ahora por qué. El año de edición es el 2012 de La Sociedad del Cansancio, es esta que está publicada, vamos a dar toda la información, por Herder, y quiero decir bien, en el 2010 se publica en alemán, en Berlín, y en 2012 la editorial Herder lo publica en español en Barcelona, ¿no es cierto? Es decir, que lo que él plantea aquí en el primer capítulo, la violencia neuronal. ¿Qué es lo que está abordando aquí Byung-Chul Han? Que el siglo XXI ya no es un siglo ni bacterial ni viral. Hace referencia a otros momentos de la historia y él dice que cada época tiene sus enfermedades. Entonces un poco él va a ir desarrollando aquí en este libro lo que él considera que son las enfermedades, los padecimientos, las patologías del siglo XXI. Pero claro, él escribe este libro, o al menos se publica en el 2010 en alemán, en 2012 en español, como decíamos recién. Entonces, cuando él habla aquí de la violencia neuronal, y voy a leer brevemente lo que dice: toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, existe una época bacterial que, sin embargo, toca a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Y a continuación dice: las enfermedades neuronales, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. De este modo se sustraen de cualquier técnica inmunológica destinada a repeler la negatividad de lo extraño. Claro, no había ocurrido lo del coronavirus o lo de COVID-19, por lo tanto, este libro en ese aspecto que estaría mostrando que lo de COVID o lo de coronavirus
sería un estado de excepción y no la regla del siglo XXI. De todas maneras, ante este panorama pandémico que hemos pasado en los 2 últimos años y con algunos nuevos brotes que aparecen, no sabemos hasta qué punto o hasta qué tiempo va a alcanzar esta pandemia. Sí es cierto que pensando en todas las tesis que va desplegando aquí Hahn, él también tiene sus debates con el planteo de Foucault. Él dice que ya no estamos viviendo en una sociedad disciplinaria, porque hoy el individuo se disciplina a sí mismo y cree que es libre. Por eso también me pareció interesante esta noción de Hahn sobre el individuo como empresario de sí mismo. Por supuesto, cuando lo leemos, estamos frente a lo que venimos leyendo en los últimos años, las últimas décadas. Ya lo dije en otro momento, a partir de la década de los 80, principio de los 90, cuando se afianza esta idea del fin de la historia, el fin de los grandes relatos de la modernidad, el fin de las utopías, etc. Y ahí comienzan a aparecer una serie de críticas a el momento en el que se encuentra el capitalismo, qué tipo de subjetividades produce este modo actual del capitalismo, no el del siglo XIX, sino el de ahora. Esta idea que también aquí en algún momento en el libro la expresa Hahn sobre los centros comerciales, los gimnasios, como estos lugares que busca el individuo para redimirse. Ya no en las catedrales, en las religiones, en las iglesias, sino en estos lugares donde el individuo transita libremente, y digo libremente entre comillas, donde cree que esta posibilidad que él tiene de adquirir, de comprar, de circular entre todas estas mercancías, lo hace más autónomo, cuando en realidad la autonomía, tal como se expresó en la modernidad, incluso como una característica del sujeto político moderno, eso se ha perdido, digamos, esa autonomía. Sin embargo, el propio individuo, como empresario de sí mismo, que se autoexige ser eficiente, ser eficaz, ser exitoso, como decíamos en el video anterior, es esta libertad que lo lleva a un repliegue narcisista y, como dice aquí Hahn, y lo dice también en los otros textos, a ser un sujeto depresivo, incluso alguien que depende de los psicofármacos o que depende de determinado tipo de sustancia que lo lleve o lo ayude, diría, a lograr cierto equilibrio en medio de tanta exigencia. Porque la exigencia de ser exitosa o exitoso recorre desde la cuestión profesional, ocupacional, laboral, a la imagen de aparecer siempre jóvenes, a estar siempre sanos, a cuidarnos de todo y no solo de todo en el sentido de los peligros que pueden llevar enfermedades relacionadas con la alimentación, relacionadas con el cambio climático, sino también las enfermedades relacionadas con el padecimiento psíquico que implica estar trabajando todo el día, estar ocupadas y ocupados todo el tiempo, donde todo termina siendo un trabajo. Incluso lo que antes podría considerarse un momento de ocio en nuestra vida, también implica un trabajo.
irnos de vacaciones, planificarlas, trabajar mucho para poder llegar a ahorrar el dinero necesario para viajar esos días de vacaciones, sacar las cuentas, sacar préstamos, ver cómo hacer, es decir, todo ese estrés que incluso las propias vacaciones provocan, porque todo se vive como un trabajo. Recuerdo ahora, mientras hablo con ustedes, una canción de Joaquín Sabina que dice: hay mujeres que van al amor como van al trabajo. Y lo estoy también relacionando con la agonía de Eros, que lo comentamos en el encuentro anterior, porque también es cierto que todos estos libros se van relacionando, y estos libros que son tan breves, yo les decía que bien podrían, si quisiéramos tener un tomo que reúna todos los textos de Han, bien podrían formar parte de un gran libro, digamos, donde él va reiterando sus hipótesis, confirmando sus tesis, y también va convocando una serie de autores en cada libro, que es muy interesante. Él cita aquí un autor que es Peter Handke, que también está en la agonía de Eros citado, en este caso sobre un texto de Handke sobre el cansancio, porque aquí él va a hacer una distinción entre un cansancio que de algún modo nos libera, de un cansancio que nos agobia. Por lo general, nosotros pensamos en el cansancio agobiante, pero él lo cita a Peter Handke para decir que también hay un cansancio que nos libera. Cuando nos cansamos de una situación, cuando nos cansamos de una relación, cuando nos cansamos de una situación en particular, ese cansancio nos libera porque ya no queremos continuar ahí, Entonces eso forma parte de una liberación. Él va también haciendo distinción entre una libertad auténtica de una libertad ficticia, porque creemos que somos libres al decidir que mostramos toda nuestra vida en las redes, hasta cuestiones muy de la vida privada, de la intimidad, y sin embargo estamos brindando toda esa información de nuestra intimidad a la nube, a un espacio digitalizado donde no sabemos quiénes reciben esa información y qué hacen con esa información. Al mismo tiempo, esa libertad aparente de decir, bueno, tomamos la decisión de mostrar esto, de mostrarlo en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las plataformas que podamos, el canal de YouTube también. Esa libertad que creemos tener está regulada, está digitada y está orientada, es decir, no es una libertad como autodeterminación, o como decíamos antes, como una autonomía política, ética, práctica, diría Kant. Entonces, todo este recorrido que él hace, dice, bueno, hoy, ¿qué significa estar en esta sociedad del cansancio? Significa que nosotras y nosotros caemos en un nivel de autoexigencia impuesto, pero que creemos que es una decisión libre nuestra personal. Y ahí es donde el cansancio que nos agobia, que de algún modo nos mantiene encerrados y encerradas, no por una pandemia, porque de hecho esto es previo a la pandemia de COVID, esto que nos agobia y que nos cansa, nos aleja de la verdadera experiencia de estar con el otro, de estar disfrutando, no es la palabra que usa él, pero digamos que podamos experimentar ese ocio contemplativo, esa actividad de contemplación
que tenían los antiguos griegos, los comienzos de la filosofía. Incluso él aquí lo cita a Nietzsche en un capítulo que también yo siempre les digo que Han logra decidir sobre títulos muy atractivos como este de la pedagogía del mirar, aprender a mirar. Y aprender a mirar, siguiendo un poco lo que decía Nietzsche, tiene que ver con esta contemplación de la que ya nos hemos despojado lamentablemente, por lo que decíamos en el primer video sobre las no cosas, ese dejar de contemplar un paisaje, de detenernos a disfrutar un sitio donde el silencio, nunca el silencio es absoluto, pero ese silencio donde ya no estamos con el ruido de la ciudad, el ruido de la música a alto volumen, el ruido de las discusiones, el ruido propio de la vida ajetreada, del trabajo, de la facultad o de la fábrica o de la empresa donde podamos transitar o estamos transitando. Por lo general, cuando salimos a pasear o nos vamos, como decíamos recién, de vacaciones, estamos sacando fotos, filmando, subiendo a las redes, y eso también hace a un cansancio, a una autoexigencia de mostrarnos y mostrar a esos seres invisibles que están mirando lo que aparece en las redes. Entonces, él aquí va planteando entonces desde un comienzo qué tipos de patologías tenemos hoy a comienzo del siglo XXI. ¿Qué clase de cansancio nos autoimponemos con todas estas exigencias de éxito, rendimiento, acumulación de mercancías, de cosas? ¿Qué margen tenemos para decidir qué hacer? Porque aun cuando pensamos que decidimos libremente, esas decisiones están ya digitadas o planificadas. Esa mirada, esa pedagogía del mirar que él habla, termina siendo una mirada que está planteándonos también qué mirar y qué dejar de mirar. O sea, qué está de moda en las plataformas para poder mirar, y de hecho ya en una plataforma las películas, las series, los documentales también nos están delimitando la mirada, pero con este barniz de una supuesta libertad. Somos libres de decidir, pero sin embargo nuestras decisiones, como decíamos recién, están orientadas, y además de estar orientadas o digitadas, producen este cansancio de tener que estar a tono con las exigencias de la época, ¿no? De no quedar afuera de esto que se usa, esto que se impone como moda, como actualización y demás. Por supuesto, ¿qué pasa con estos autores que, como decíamos desde un comienzo, hacen grandes síntesis de lo que se está hablando en las últimas décadas? A veces yo pienso siempre como docente, a veces los estudiantes me dicen, bueno, pero él critica todo eso, pero sin embargo él está en la industria editorial, está en Instagram, está en Twitter, o sea, él hace una utilización. Sí, por supuesto, porque hasta qué punto nosotros podemos aislarnos absolutamente, o como decíamos esta frase de Hegel, saltar la sombra que proyectamos, que es la sombra de nuestra época, de nuestro tiempo, del momento en el que nos tocó vivir y nos toca existir y transitar. En realidad no se trata de
de convertirnos en una especie de ermitaño que se va a vivir a una isla desconectado de todo. Simplemente lo que él hace, como es un filósofo, es pensar críticamente, tomar distancia, analizar lo que está ocurriendo en el presente. No sé si llega a ser una analítica del presente como la que hizo Foucault, pero sí es cierto de que él, y sobre todo, él lo que hace es una crítica al capitalismo, no tanto una crítica a modelos políticos determinados. Vi que ha salido ahora un libro sobre cuál es el planteo político de Hahn, y quien lo hace de una manera de crítica negativa, es decir, que Hahn no llega a plantear de manera suficiente una crítica política a las democracias actuales, los estados nacionales actuales, los sistemas de representación de estas sociedades, sobre todo de Occidente, europeas, etc. Bueno, aquí cómo comienza el libro, hablando un poco de cuáles son las patologías del presente según él. Y también aquí voy a leer que es el prólogo a la 6ª edición y dice Prometeo cansado. Por supuesto sabemos que el mito de Prometeo también viene de la mitología griega, que tiene este alcance tan impresionante porque siempre le encontramos actualidad a los mitos griegos y a su mitología. Él aquí hace referencia a este nuevo Prometeo, que es quien, digamos, hoy nos representa en este cansancio, en esta sociedad del cansancio que nos toca vivir. Dice, el mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila en una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. Bueno, después lo cita a Kafka y dice que emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico relato Prometeo. Los dioses se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se cerró de cansancio, insiste en esta idea Hahn. Asimismo, el presente ensayo desemboca la reflexión de un cansancio curativo. Tal cansancio no resulta de un rearme desenfrenado, sino de un amable desarme del yo. Esta, que sería el prólogo a esta edición, es muy interesante porque es como decíamos hace un rato. Nosotros por lo general relacionamos el cansancio al agobio que produce estar cansado, al estrés. Hace poco un médico me decía, la gente está atravesando una fatiga crónica, que era un término que yo recuerdo que cuando era una niña se escuchaba hablar de la fatiga crónica. Hoy se habla mucho de la fibromialgia, ¿no? Tal vez la fibromialgia
tiene que ver con esta sociedad del cansancio, con bajar los umbrales de sensibilidad, de dolor, es decir, de resistencia a eso, ¿no? Y que nos duele todo el cuerpo, nos duele todo, digamos, porque ese cansancio de la autoexigencia nos lleva también a estos límites físicos, a estos límites incluso fisiológicos. Entonces pensaba que este cansancio siempre relacionado con el estrés, con la fatiga, con el agobio, aquí lo que está diciendo Han, leyendo a Kafka, que la herida se cerró de cansancio, se cerró porque ya de tanto tiempo de estar abierta esa herida, llega un momento que esa herida se transformó en una cicatriz. Hay una tradición para mí muy interesante, ya no desde la cultura coreana, Han, ya sabemos que él viene de Corea, de Seúl, pero sí de la cultura japonesa, que se insiste mucho en la cuestión de las heridas y las cicatrices, ¿no? Y hay un correlato interesante, ya vamos a hacer una columna, un ciclo sobre la cultura japonesa, porque de un tiempo a esta parte me interesa, sobre todo por algo que me dijo una vez, acá estoy haciendo un paréntesis, un amigo que ya no está, Ricardo Duró, que fue autor del libro Política de la Ilusión. Ricardo, que ya no está, un día me dijo que yo era muy japonesa, lo cual me llamó mucho la atención porque yo en realidad desciendo de una familia de catalanes, vascos, franceses y no tengo nada de japonesa. Pero él me decía, él me iba dando un montón de palabras niponas, creo que estoy diciendo bien, y él me hablaba de Shibumi, que Shibumi es la belleza de lo simple, la belleza de lo sencillo, de la sencillez. Y me regaló un libro que en realidad es una novela que se llama así, Shibumi. Y él me planteó esta cuestión de las cicatrices y de las heridas y de esa relación, ¿no? De unas y otras, y de la belleza de las cicatrices. Por lo general, nosotras y nosotros en estas culturas occidentales queremos cubrir las cicatrices, no las queremos mostrar, y de hecho, bueno, hay también quienes se sacan no sé cómo será, pero se sacan las cicatrices con cirugías estéticas. Y hay todo un trabajo que se está haciendo ahora en Barcelona, donde se fotografían no solo las cicatrices del cuerpo humano, sino las cicatrices de la naturaleza. Las cicatrices que encontramos en la tierra, en los árboles, en los animales, en los pájaros, es decir, las mutilaciones también que dejan cicatrices. Y cuando voy leyendo un poco también a Han, aunque él no lo dice, pero creo que ese cansancio que él toma en la frase de Kafka de que la herida se cerró de cansancio, se cansó de ser una herida abierta, él está dando un significado desde mi punto de vista muy bello e interesante a esta cuestión de poder ir cerrando estas heridas que nos provocamos nosotras y nosotros mismos cuando nos autoexigimos a límites sobrehumanos. Esto de estar siempre joven, estar siempre bello, estar siempre a la moda, estar siempre mostrando el éxito, el rendimiento. Esto que me decía un amigo también, Carlos Escliar, me cansé de la gente que cuando la encuentro me dice su currículum profesional. Y lamentablemente hemos llegado a ese nivel donde ya no hablamos de nosotras y de nosotros, ni escuchamos la otredad que nos trae la otra persona,
sino que hacemos un recitado de nuestros logros, de nuestros éxitos y encima de los éxitos y los logros de nuestros hijos, ¿no? Cuando uno se encuentra con alguien y te dice mi hijo es médico, mi hija es abogada, y todo el tiempo te están mostrando los éxitos de la familia, digamos. Esta necesidad de colgar en una pared imaginaria todos los diplomas y todos los certificados y las medallas, y lo estoy diciendo también en sentido, por supuesto, simbólico, es decir, de estas paredes imaginarias donde vamos poniendo todas nuestras condecoraciones. Entonces, bueno, esto que plantea Han me pareció muy interesante porque le va dando al mismo tiempo que muestra un sentido que él dice de negatividad de un concepto, de una palabra, una categoría, el sentido de positividad también. Y utiliza la palabra positividad también en distintos sentidos. Esta exigencia de positividad, pensemos que hoy más que nunca, a través de, algunos se van a enojar con lo que digo, pero a través de autoayuda, inteligencia emocional, coach ontológicos, está esta exigencia de ser feliz, esta exigencia de tener una mente positiva, de encontrar todo lo positivo en lo que nos pasa. Y bueno, esa exigencia también tiene que ver con el cansancio que nos produce el hecho de tener que estar siempre contentos, siempre felices, de mostrarnos positivamente ante los demás. Y eso también tiene que ver con no poder y no querer mostrar nuestras heridas. Es como que seguimos adelante a pesar de todo, está todo bien, y esa positividad nos va a asegurar la famosa felicidad de la que ya hemos hablado desde algunos gurúes del éxito. Bueno, el último capítulo de este libro, él va a hablar directamente de la sociedad del cansancio, y él dice: la sociedad de rendimiento como sociedad activa está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad de dopaje, que es algo que lo plantea en el primer capítulo, de que estamos dopadas con una serie de psicofármacos para poder sostenernos, yo diría existencialmente, ante estas exigencias que ya no son solamente exigencias externas, sino autoimpuestas, ¿sí? Es decir, nosotros nos autoexigimos todo el tiempo lo que venimos diciendo desde el comienzo de este video. Entre tanto, dice Han, el neuroenhancement, no sé pronunciar, reemplaza la expresión negativa dopaje cerebral. El dopaje, en cierto modo, hace posible un rendimiento sin rendimiento. Mientras tanto, incluso científicos serios argumentan que es prácticamente una irresponsabilidad no hacer uso de tales sustancias. Un cirujano que, con ayuda de nootrópicos, opere mucho más concentrado, cometerá menos errores y salvará más vidas. Incluso un uso general de drogas inteligentes, según ellos, no supone ningún problema. Solo hay que establecer cierta equidad en la manera en que estén a disposición de todos. Si el dopaje estuviera permitido también en el deporte, esto se convertiría en una competición farmacéutica. Sin embargo, la mera prohibición no impide la tendencia de que ahora no solo el cuerpo, sino el ser humano en su conjunto se convierta en una máquina de rendimiento cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento. El dopaje
solo es una consecuencia de este desarrollo en el que la vitalidad misma, un fenómeno altamente complejo, se reduce a la mera función y al rendimiento vitales. El reverso de este proceso estriba en que la sociedad del rendimiento y actividad produce un cansancio y un agotamiento excesivo. Es lo que veníamos también planteando desde un comienzo. Hay una exigencia autoimpuesta que supera los límites físicos y psicológicos del sujeto y necesita tener este refuerzo en términos de una farmacéutica, no sé si esa es correcta la palabra, digamos de toda esta ayuda extra de antidepresivos, ansiolíticos, que ya, bueno, hace mucho tiempo que se utiliza. De hecho, se habla en algunos campos disciplinares de la medicalización de la infancia, de la medicalización de la vejez. Hace poco hablábamos con un colega de la cantidad de medicamentos que se le dan a los adultos mayores, bueno, que tienen que ver, digamos, con la falta de memoria, la falta de coordinación, con la falta de paciencia, diría yo, porque muchas veces cuando no tenemos paciencia con los niños, con los ancianos, con los enfermos, y bueno, es más fácil medicarlos para que no molesten. Y yo diría más, cuando veo niños y niñas que tienen 1 año, 2 años, o sea, muy pequeños, que están con un celular, con una tablet, como una especie de chupete que los entretiene, yo digo, bueno, ya desde tan chiquitos están con estas tecnologías, esta digitalización que ya les impide jugar con otros chicos, les impide estar con los adultos, en un montón de experiencias amorosas, vitales, necesarias, que bueno, aquí él va a repetir esta tesis de la desaparición del otro, que la desarrolló también en la agonía del Eros, es decir, este Eros como impulso de vida en también la contemplación del otro, de sí mismo, de detenernos en esta carrera, de poder disfrutar ese silencio que nos permite oír nuestra voz interior, oír nuestros dioses, oír nuestros recuerdos, y que eso se va perdiendo. Yo lo que percibo de Han es su interés o sus ganas o su anhelo de un regreso a los tiempos donde podíamos detenernos, podíamos descansar, podíamos tener vacaciones de todas estas exigencias, podíamos decidir y tal vez, digo tal vez porque no sé si realmente es lo que él cree, pero tal vez éramos más libres en otros tiempos los seres humanos. Tal vez teníamos más margen para decidir algunas cosas que hoy, que aparentemente somos tan libres. Bueno, él dice aquí más adelante, esos cansancios son violencia porque destruyen toda comunidad, toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. Aquel tipo de cansancio, sin habla, como tenía que seguir siendo, forzaba la violencia. Esta tal vez se manifestaba solo la mirada que deformaba al otro. Peter Handke contrapone el cansancio elocuente capaz de mirar y reconciliar al cansancio sin habla, sin mirada y que separa. El cansancio como un más del yo aminorado abre un entre al aflojar el constreñimiento del yo.
No solamente veo lo otro, sino que también lo soy. Y lo otro es al mismo tiempo yo. El entre es un espacio de amistad como in-diferencia, donde nadie ni nada domina o siquiera tiene preponderancia sobre los demás. Cuando el yo se aminora, la gravedad del ser se desplaza del yo al mundo. Se trata de un cansancio que da confianza en el mundo, mientras que el cansancio del yo, en cuanto cansancio a solas, es un cansancio sin mundo que aniquila al mundo. Esto tiene relación con lo que ya él venía planteando en el libro La agonía de Eros. Hay un repliegue narcisista, hay un encerrarse en la mismidad, en la imposibilidad de vivir nosotras y nosotros mismos nuestra propia otredad. Es decir, que el otro o lo otro no está solamente en los demás, sino que está en nosotros mismos. Y muchas veces encerrarnos impide, muchas veces no, diría casi siempre, impide la posibilidad de la comunidad, la posibilidad del lazo social, de construir esos lazos, esos vínculos con los demás. Hoy escribí un artículo sobre el viaje inútil de Camila Sosa y decía, ella habla de esta escritura trans, refiriéndose a lo transgénero, y pienso en la función didáctica que cumple toda esta cultura y esta mirada transgénero, que en realidad nos está mostrando que todos y todas somos trans, que todos y todas en algún momento necesitamos travestirnos, pero no en el sentido de la genitalidad o de la sexualidad desnuda, sino en el sentido de nuestras transformaciones, nuestras metamorfosis, nuestros cambios que hacen que todas y todos estemos de alguna manera en esta transliteración, en este tránsito, en esta transdisciplina también, es decir, en cómo nos salimos de esos límites impuestos y autoimpuestos. Bueno, todo esto que está diciendo al final del libro, de alguna manera yo hice una asociación libre con lo que decía Camila Sosa Villada en El viaje inútil. Dice, Handke eleva el cansancio profundo incluso a una forma de salvación, a una forma de rejuvenecimiento. El cansancio devuelve el asombro al mundo. ¿Se acuerdan cuando en filosofía nos decían que los primeros filósofos dieron nacimiento a la filosofía desde el asombro? Ellos se asombraron, que la filosofía es asombrarse porque ya no se ve el mundo y las cosas y la naturaleza como algo obvio, sino que todo eso pierde la obviedad y nos asombramos ante aquello que tal vez para la mayoría de las personas es algo que está dado, que está ahí, que no nos mueve a abrir ninguna interrogación, no nos mueve a inquietarnos, sino que está ahí, lo damos por hecho, lo damos por sentado, como se suele decir. Bueno, aquí Han también es un nostálgico de ese asombro del comienzo, de ese asombro originario que llevó a que estos primeros pensadores, al menos los que ubicamos en Occidente como los primeros filósofos, se asombraran frente a la naturaleza, frente al ser humano, y aquello que podría parecer obvio, para ellos era algo extraordinario, era algo digno de ser puesto en un lugar especial, o tal vez en un no lugar especial, o sea, los sacaban del lugar en el que estaba. Ulises, cansado, ganó el amor de Náusica. El cansancio te rejuvenece, te da una juventud que nunca has tenido.
todo en la calma del cansancio se hace sorprendente. A la mano que trabaja, y Hanke la contrapone a la mano juguetona, que ya no está de manera decidida tomando las cosas. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hablábamos de lo que Heidegger distingue entre el mundo ante los ojos y el mundo a la mano? Él aquí lo relaciona con lo que está diciendo Hanke. Bueno, él dice más adelante que el cansancio profundo afloja la atadura de la identidad. Las cosas brillan, relucen y vibran en sus cantos. Se vuelven más imprecisas, más permeables y acaso pierden algo en determinación. En especial, in-diferencia les concede un aura de la cordialidad. Bueno, aquí también en esta última parte, todo lo que va diciendo Hanke, y a propósito de los pensamientos de Peter Handke, yo pensaba la cuestión del sueño. El sueño al que nos lleva el cansancio, que necesitamos dormir, necesitamos descansar. El sueño profundo, donde uno sueña pesadillas o sueña con espacios, personas, realidades en otra dimensión, la dimensión propia de lo onírico. Y también pensaba en las patologías relacionadas con el sueño, con el no poder dormir, con el insomnio. Todo eso se me ocurría al final del libro, de ir pensando la relación del cansancio con la imposibilidad de descansar, con la imposibilidad de detenerse, de tener una pausa, de tranquilizarse. Bueno, esta sociedad del cansancio nos quita el sueño. Eso se me ocurrió leyendo el final del libro. Hanke, dice Han, esboza una inmanente religión del cansancio. El cansancio fundamental suprime el aislamiento egológico, el ego encerrado ahí de manera lógica de logos, no de la lógica proposicional. Y funda una comunidad que no necesita ningún parentesco. En ella despierta un compás especial que conduce a una concordancia, una cercanía, una vecindad sin necesidad de vínculos familiares ni funcionales. Un cierto cansado a modo de otro Orfeo en torno al cual se unen los animales más feroces y al final pueden estar cansados con él. El cansancio les da el compás a los solitarios distraídos. Aquella comunidad de Pentecostés que inspira el no hacer se opone a la sociedad activa. Hanke se la imagina cansada sin excepción. Consiste en una sociedad de los cansados en sentido especial. Si la comunidad de Pentecostés fuera sinónimo de la sociedad futura, entonces la sociedad venidera podría denominarse sociedad del cansancio. Bueno, aquí hace, esto es el final del libro, hace una llamada aquí que no nos vamos a detener, pero que es interesante si llegan a tener el libro en sus manos, sobre la ética de Kant. Creo que, bueno, un poco la conclusión de cuál sería la tesis de Kant en este libro es que el individuo como empresario de sí mismo se autoimpone un cansancio que lleva a la impotencia, que lleva a quitarle el sueño, que le impide descansar, que le impide aflojarse. Por supuesto, al mismo tiempo, esta sociedad del cansancio nos provee de una serie de artilugios, mercancías, que hacen que si las consumimos, aparentemente
vamos a estar viviendo la positividad, en la alegría, la felicidad, que bueno, digamos que este sacrificio de tener que autoexigirnos tanto nos va a llevar a ciertas gratificaciones, nos va a llevar a tener muchas cosas, a poder viajar, a poder ser más exitosos o exitosas y un poco, bueno, estas recetas, entre comillas, nos mantienen dopadas con todos estos psicofármacos que nos llevarían a poder sostenernos ante semejante nivel de exigencia y ante semejante fatiga crónica, diría mi médico, que nos exige el hecho de estar todo el tiempo en la virtualidad, en la presencialidad, exigiéndonos a límites inhumanos, ¿no? Sobrepasando todos los límites. Bueno, el próximo miércoles continuamos y cerramos el ciclo sobre Han con el libro En el enjambre. Con este libro culmina este ciclo. La página oficial de Han comparte en sus historias aquí en Instagram los anuncios de este ciclo que estamos llevando adelante. No sé si esa página es de Han o de alguien que le maneja las redes, pero bueno, aparentemente está enterado de que alguien en este remoto lugar del planeta está conversando sobre sus libros y sus tesis. Les mando un abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles 20 horas, porque cambiamos el horario. Hasta luego.